Buda, dentro de todos esos años en búsqueda de la verdad espiritual y de entender a la vida misma, pues obviamente conoció, además de muchos maestros, conoció muchas personas como él, de diferentes religiones y de diferentes estratos sociales, que también andaban andrajosos por el mundo buscando la respuesta. Y lo que se predicaba muchísimo y hasta la fecha es la mentada pobreza y la austeridad. En ese entonces también se decía que entre más pobre y entre más austero vivieras, más cerca estabas de la iluminación. Buda, que venía de ser un príncipe y de tener todo, descubrió que la austeridad y que vivir así no lo estaba haciéndose más sabio, ni estaba más cerca de descubrir ni su misión de vida, ni de entender qué era lo que sucedía. Entonces él empezó a separarse de esas ideas y de esas prácticas de comer prácticamente un granito de arroz al día y de andar con un pocito, con una cazuelita y todo andrajosos y descalzos como la mayoría de los predicadores y de los estudiosos andaban en ese entonces y ahora también. Pero él empezó a darse cuenta y empezó a analizar todo y dijo: no me estoy haciendo más sabio, no me estoy acercando a la iluminación, estoy pasando hambre, corro riesgo de enfermarme, de morirme y no voy a entender nada, ¿no? Entonces eso se me hace muy interesante, muy importante recalcar, porque él ya experimentó esa parte de sí, ser pobre y ser austero y matarme de hambre me va a hacer perfecto, y él se dio cuenta de que no era así. Él se dio cuenta de que lo iba a acercar a las verdades y a la iluminación era él, su intención y su mente, conectarse. Y eso fue lo que hizo cuando te platico que se sentó a sus 35 años, se sentó abajo de un árbol y dijo: no me muevo hasta que me llegue la iluminación. Y pasó esto, pasaron 7 semanas estuvo él ahí sentado. Una de las revelaciones más importantes que tuvo, o la más importante que tuvo durante esas 7 semanas que te cuento que estuvo abajo del árbol sentado, fue la siguiente. Él observó en una meditación muy profunda un montón de seres, o sea, de almas, de personas, de humanos, desencarnando, es decir, muriendo, cómo subían sus almas, cómo viajaban y cómo volvían a dar la vuelta y volvían a nacer. Entonces él entendió en ese momento y sintió, estaba verificando que esas creencias que le habían instruido desde chico por ser hindú, que eran ciertas, que la reencarnación era cierta. Y entonces él dijo: ¡qué horror! Esto es pura sufridera. Naces, creces, sufres, te enfermas, te mueres, sufres, vuelves a nacer otra vez. Fue entonces en donde se dio cuenta que la única forma de salir de este sufrimiento, de esta rueda de reencarnación, era el nirvana. ¿Han escuchado la palabra nirvana? Bueno, fue un grupo. Llegar al nirvana no significa en sí que llegues al paraíso. Sí se vuelve el paraíso porque sales del sufrimiento, sales de esa rueda. Pero el nirvana significa cortar con esta rueda de la reencarnación, con esta rueda del sufrimiento. Cuando él está ahí durante estas 7 semanas y tiene esas meditaciones y tiene esas revelaciones, tiene ese contacto consigo mismo, con su yo superior y con los dioses que le estaban dando toda esa información para que entendiera su misión y cómo era la vida, él entendió que cuando él nació, su papá y su mamá mandaron llamar a lo que vendría siendo como un sacerdote, un maestro, y predijera el futuro del niño, del príncipe. Y la predicción que hizo ese sacerdote fue que Buda, que Siddhartha, iba a ser un gran maestro y que iba a cambiar, no a influir, iba a cambiar todo el mundo. Tan cierta fue esa predicción que véanos el día de hoy hablando de él, totalmente lejos de Nepal. Y este gran hombre descubre que la rueda de la reencarnación es cierta, que es pura sufridera y que él no está bien, o sea, él quiere ayudar a los humanos, él quiere ayudarse a sí mismo, así yo ya no quiero esto, entonces, ¿cómo le hago para llegar al nirvana? ¿Cómo hago para romper con esa rueda? Y entonces él empieza a manifestar y deja los escritos, lo cuentan muchas enseñanzas, y una de esas, de las más importantes, se llama el camino óctuple. El camino óctuple
o el noble camino óctuple consta de 8 preceptos. Solo los voy a mencionar. Y el primero es tener una visión recta. El segundo, tener una intención recta. El tercero, tener un discurso recto. El cuarto, una acción recta. El quinto, una ocupación recta. El sexto, un esfuerzo recto. El séptimo, una atención recta. Y el octavo, una concentración recta. Para Buda, entonces, el final del padecimiento de la reencarnación es llegar al nirvana, lograr escapar de este ciclo. Y él dice que siguiendo estos 8 preceptos, todos lo podemos lograr, es decir, todos podemos lograr esa iluminación que nos saque de esta sufridera. Pues Buda fue un maestro longevo. Se dice que falleció aproximadamente alrededor de los 80 años. Y hay una versión que me pareció interesante en la que se dice que él estaba de visita en casa de uno de sus mejores amigos, ya también muy grande la persona que lo recibió, y estaban cenando. Se le sirve de cenar a Buda una sopa de setas, pero su amigo no sabía que las setas eran venenosas o que dentro de las setas que estaban haciendo el caldo había una que era venenosa. Entonces se dice que Buda fallece por envenenamiento, que no fue a propósito, que fue de uno de sus mejores amigos ya grandes cenando. Aunque también por ahí se dice que Buda decidió cuándo morir, que por esos tiempos él decidió que su obra maestra ya estaba hecha, que él ya no podía ni tenía sentido seguir en este mundo, que él ya había dejado sus enseñanzas, ya había dejado gente que lo siguiera y él ya se sentía con una misión bastante satisfecha. Entonces se fue y se recostó debajo de un árbol, como donde recibió esa iluminación tan importante cuando tenía 35 años, se recostó de lado y murió plácidamente. Ahí dando la vuelta al mundo, o daban antes la vuelta al mundo, porque tuve la oportunidad de estar frente a las cenizas de Buda, a una de las partecitas de las cenizas de Buda. Y estas cenizas las separaron y las tienen en diferentes templos alrededor del sudeste asiático. Y de vez en cuando una que otra ceniza la llevan de visita, por así decirlo, a diferentes países, y ya estuvieron aquí en México también. Se dice que cuando Buda trasciende, es decir, al momento de que fallece, su cuerpo material se empieza a iluminar, se empieza a llenar así como si fuera arena dorada, empiezan a salir muchos brillitos y se empieza a desintegrar con una luz tan poderosa que lo poco que queda de Buda, lo poquito que quedó, fueron cenizas, pero que en vez de convertirse como en polvito, como en ceniza, como no le estamos imaginando, se volvieron esferitas, se volvieron tipo perlas cristalizadas. Entonces, esas son las cenizas de Buda. Y es maravilloso que esto haya sucedido. Cuando todos alcancemos ese grado de Maitreya, de iluminados, pues nuestro cuerpecito se va a desintegrar así como onditas, como diamantina dorada, y tal vez dejemos por ahí una perlita, una gema, un cuarcito o un cristal para algún ser querido y nos puedan recordar de esa forma. Corazones, mediten, y si tienen por ahí la oportunidad de comprarse una imagen de este hermoso maestro, Buda, que es uno de mis maestros favoritos porque sí he aprendido mucho de sus enseñanzas, les invito a que lo hagan. Mediten frente a un Buda y luego me cuentan si recibieron algún mensaje en especial de él. ¡Mua!